Buen día. En el tema que presentaremos hoy veremos las causas y consecuencias de la lucha entre los federalistas y centralistas y las repercusiones que trajeron en Yucatán, así como el proceso de independencia de Yucatán. ¿Quiénes eran los federalistas y centralistas? Los federalistas eran los que simpatizaban por una república democrática y representativa, con división de poderes en las que fueran respaldados los derechos de las provincias o estados que la integraban y el de sus habitantes en el tocante en las elecciones de las autoridades. Entre las figuras representativas de dicha corriente destacó Valentín Gómez Farfas, quien en su intento como presidente de la República le dio un extraordinario impulso al sistema federal, dentro de los tradicionales principios liberales y anticipándose al proceso reformista que más adelante marcaría una interesante etapa de la historia nacional. Los centralistas, por lo contrario, eran los que querían un régimen autoritario en el que el poder presidencial fuese ejercido en todo el territorio del país, sin ninguna limitación derivada a las atribuciones de las diversas regiones en que se encontraba dividido. A estas tendencias, por naturales razones de afinidad ideológica, ingresaron muchos iturbidistas y exmonárquicos. El más relevante del centralismo fue Fray Servando Teresa de Mier. Las principales causas de los federalistas y centralistas. Hacia 1841 en México se vivía un conflicto político entre el gobierno de corriente centralista, que facultaba al presidente para designar gobernadores. Durante el gobierno centralista, el Congreso del Estado rompió relaciones con México en tanto se restableciera el régimen federal. El gobierno de México no aceptó esta independencia. Finalmente, Antonio López de Santa Anna, entonces presidente, firmaba el 5 de diciembre de 1843 los convenios que otorgaban a Yucatán autónoma plena, con la condición de que se reintegrara el territorio nacional. En 1848, el gobernador Miguel Barbachano envió una comisión ante José Joaquín Herrera para tratar el asunto, y el gobierno de México le remitió armas y dinero para terminar con la guerra. Así se reincorpora Yucatán a la Federación Mexicana, cerrando definitivamente este capítulo separatista. En 1835, el régimen centralista logró asumir el poder de la nación, lo que llevó a una serie de levantamientos. Repercusiones que trajeron a Yucatán. El federalismo fue sin duda la solución de la élite criolla, pues le permitía conservar una autonomía política relativa, ciertas prerrogativas fiscales heredadas del periódico colonial para obtener algunos otros privilegios. Para ello contó primero con los preceptos establecidos por la Constitución de Cádiz y después con la Constitución Estatal de 1825. La acusación de la península yucateca escindida o separada era una medida de denotación contra las actitudes del gobierno centralista yucateco y la excentricidad de su autoridad, pero los miembros de la soberana convención destacaban que los 3 siglos de relaciones administrativas y mercantiles con las provincias que formaban los Estados Unidos mexicanos fortalecían la unión de Yucatán con ellas y con el naciente Estado mexicano. No pretendían anexarse a otros pueblos potencias cuyo idioma, climas y costumbres eran distintas a las de los yucatecos, y tampoco lo harían con otros países hispanos que padecían inestabilidad política y por lo tanto eran débiles. Las principales consecuencias de los federalistas y centralistas. 1. Victoria centralista parcial. 2. Victoria federalista definitiva. 3. Ambos bandos se debilitan favoreciendo la reconquista realista. 4. Aparición de reformas borbónicos. 5. Incorporación de definitiva Cundinamarca a las Provincias Unidas en 1814. 6. La separación de la Iglesia y el Estado. 7. La aprobación de las pugnas entre los movimientos a favor y en contra. 8. La debilitación de ambos favoreciendo la reconquista realista. 9. La República Federal y Representativa conformada por 19 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. 10. El gobierno federal será defendido por un contingente pagado por los estados y con los impuestos colaborados en aduanas. Y 11. Abolición de los privilegios de la Iglesia y el ejército. Proceso de independencia de Yucatán. El ejército federalista de Yucatán, comandado por el capitán Santiago Imán, tomó la ciudad de Valladolid y el 12 de febrero de 1840 emitieron un acta donde se establecía que el federalismo debía ser restaurado como una forma de gobierno para combatir la pobreza en el territorio. Causas. En 1840 la península de Yucatán se declaró un país independiente de México en protesta al establecimiento de un país centralista.
Este enfoque político impedía a todos los estados del país elegir a sus gobernantes, entre otras prohibiciones. Esta declaración les costaría sangre y otros problemas. Fallo del federalismo, inequidad con la relación del gobierno, aranceles en el comercio e intereses afectados, la declaración impuesta al gobierno de México de ser centralista, ya que había llegado a México un líder que ansiaba poder y que abogaba por el modelo centralista, a saber López de Santa Anna, contra lo que había sido un gobierno federalista, donde los estados tenían autonomía y había división de poderes. Esto generó mucho descontento y rebeliones en varias partes de México. Consecuencias. La primera consecuencia de esto fue el enfurecimiento del general Antonio López de Santa Anna, quien él declaró la guerra a los separatistas. Envió buques de guerra a las costas de la península y prohibió que embarcaciones con la bandera yucateca atracaron en costas nacionales, lo que generó una caída de la economía local. Otras de las acciones que el gobierno mexicano estableció contra los rebeldes que querían independizarse de la nación fue el envío de tropas para ir tomando poco a poco diversas regiones en lo que hoy conocemos como Campeche, Tabasco y Quintana Roo. No obstante, cuando los más de 4,000 soldados llegaron a Mérida, se encontraron con un ejército de 11,000 mayas fuertemente armados que obligaron a los mexicanos a replegarse. Sin embargo, la presión económica continuaba sobre los yucatecos, generando una pobreza y hambruna extrema. Los separatistas sucumbieron ante eso y en 1843 firmaron acuerdos con Santa Anna, aceptando el regreso de pertenencia a México con la condición de que Yucatán tuviera autonomía plena en la toma de diversas decisiones para la felicidad de sus habitantes. Hechos principales. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobaba el Acta de Independencia de la península, estableciendo que el pueblo de Yucatán, en el pleno uso de su soberanía, se erigía en república libre e independiente de la nación mexicana. Cuando en 1921 la Nueva España logra la emancipación, Yucatán se volvió también independiente, ya que se había sumado el primer imperio mexicano. En octubre de 1841, Yucatán se declara independiente de la República Mexicana y promulga su propia constitución de carácter liberal. Las negociaciones con Santa Anna primero y los combates después provocaron que en Yucatán se integrase a México de nuevo en 1843, aceptando una condición especial que le otorgaba soberanía y facultad para elegir su propio gobierno. Una cláusula importante que había establecido Yucatán indicaba que el gobierno mexicano debía ser federal y la región debía conservar su soberanía. Principales personajes de la independencia de Yucatán: Fernando VII y Agustina Iturbide durante la época de la independencia mexicana, hasta Antonio López de Santa Anna y Anastasio Bustamante en el periodo republicano, pasando por las participaciones de líderes yucatecos como Lorenzo de Zavala, José Matías Quintana y su hijo Andrés Quintana Roo, también Miguel Barbachano y Tarrazo. Espero que este podcast haya sido de tu agrado y la información sea de ayuda. Hasta luego.